El inmenso buque de guerra alienígena apareció en la órbita de la Tierra como una nube oscura que tapaba el sol. El almirante Vestor, de pie en el puente de mando de su nave insignia, contemplaba el planeta azul con ojos fríos. Detrás de él, 200 naves de guerra esperaban en formación perfecta. Cada una era 3 veces más grande que cualquier cosa que los humanos hubieran construido jamás. Envíe el mensaje, ordenó Vestor a su oficial de comunicaciones. En la estación orbital de la Tierra, las alarmas resonaron por todos los pasillos. El comandante Jake Morrison corrió a la sala de control principal, donde docenas de técnicos miraban sus pantallas con horror. La flota alienígena había aparecido sin previo aviso. Sus naves eran mucho más avanzadas que cualquier cosa que la Tierra hubiera visto antes. Señor, estamos recibiendo una transmisión, informó la teniente Kate Brooks, con la voz temblorosa. Póngala en la pantalla, dijo Jake. El rostro reptiliano del almirante Vestor llenó la pantalla principal. Sus ojos amarillos no mostraban emoción alguna mientras hablaba en un perfecto inglés. Habitantes de la Tierra, soy el almirante Vestor del Imperio Sapiriano. Su planeta ha sido elegido para su integración en nuestra gran civilización. Jake sintió que se le helaba la sangre. Había oído historias sobre el Imperio Sapiriano de otras especies. Conquistaban mundos con una eficiencia despiadada, convirtiendo civilizaciones enteras en esclavos. Tienen 72 horas para rendirse por completo, continuó Vestor. Desarmen todas sus fuerzas militares. Preparen a sus líderes para ser transportados a nuestro mundo capital. Cualquier resistencia resultará en la destrucción total de su planeta. Hemos conquistado 47 mundos usando el mismo proceso. Ninguno ha rechazado jamás nuestra generosa oferta. La transmisión terminó, dejando la sala de control en un silencio atónito. Jake contactó inmediatamente con el gobierno de la Tierra. En una hora, el presidente Jake Morrison convocó una reunión de emergencia en el búnker subterráneo bajo Washington. El presidente compartía el mismo nombre de pila que el comandante orbital, pero ahí terminaban las similitudes. El presidente Morrison era un hombre tranquilo que había liderado a la Tierra a través de muchas crisis, pero ninguna como esta. La secretaria de Defensa, Lisa Carter, entró en la sala de reuniones con una gruesa carpeta. Su rostro estaba pálido y sus manos temblaban ligeramente. Señor presidente, tengo el análisis de su flota. Abrió la carpeta y extendió fotografías sobre la mesa. Cada imagen mostraba inmensas naves de guerra alienígenas repletas de armas. Nuestras mejores estimaciones indican que tienen más de 200 naves. Cada una está armada con cañones de plasma que podrían arrasar ciudades enteras. Nuestra inteligencia sugiere que sus escudos son casi imposibles de penetrar con nuestras armas actuales. El general Pete Sullivan, jefe de las fuerzas militares de la Tierra, sacudió la cabeza con gravedad. Señor, toda nuestra flota consta de 30 fragatas y 12 cruceros. La mayoría tienen más de 20 años. Nos hemos centrado en la exploración y el comercio, no en la guerra. Contra esta fuerza, no duraríamos ni una hora. El presidente Morrison miró a sus asesores alrededor de la mesa. Cada rostro mostraba la misma expresión de desesperanza. El ejército de la Tierra nunca había sido diseñado para librar una guerra como esta. Siempre habían asumido que cualquier contacto alienígena sería pacífico. ¿Y nuestros aliados?, preguntó la secretaria Carter. ¿Puede ayudarnos alguna de las otras especies? El almirante Samayes, que había estado en silencio hasta entonces, finalmente habló. Los centauranos están demasiado lejos. La República Vegana ya está bajo control sapiriano. Los pocos mundos libres que quedan en este sector se esconden, esperando que el imperio no se fije en ellos. El presidente Morrison se levantó y caminó hacia la ventana. Aunque estaban bajo tierra, podía imaginar la flota alienígena cerniéndose sobre la Tierra como buitres, esperando la muerte. Entonces, estamos solos, dijo en voz baja. No exactamente solos, señor, se oyó una voz desde el fondo de la sala. Todos se giraron para ver al almirante Samayes mirando directamente al general Sullivan. Los dos hombres intercambiaron una mirada significativa, como si compartieran un secreto que nadie más conocía. ¿Qué quiere decir?,
preguntó el presidente Morrison. El almirante Hayes vaciló. Señor, hay ciertos proyectos clasificados que podrían ser relevantes para nuestra situación, pero necesito su autorización directa para discutirlos. El general Sullivan asintió lentamente. El almirante tiene razón, señor presidente. Hay cosas que no le hemos contado, cosas que podrían cambiar toda esta situación. La secretaria Carter frunció el ceño. ¿Qué tipo de cosas? Tengo el máximo nivel de seguridad. Debería saber de cualquier proyecto militar importante. De este no, dijo el almirante Hayes en voz baja. Este proyecto es tan secreto que solo 5 personas en la Tierra lo conocen. El presidente debe dar autorización directa antes de que podamos informar a nadie más. El presidente Morrison estudió a los 2 líderes militares con atención. Conocía a ambos hombres desde hacía años y confiaba plenamente en ellos. Si decían que había esperanza, quizás realmente la había. Mientras tanto, muy por encima de la Tierra, el almirante Bestor revisaba los informes de sus exploradores. El comandante alienígena se sentía seguro de esta conquista. El ejército de la Tierra parecía aún más débil que la mayoría de los mundos que el Imperio había derrotado. Comandante Sacklin, ¿cuál es el estado de sus defensas?, preguntó Bestor. El joven alienígena consultó su tableta de datos. Señor, tienen un total de 42 naves militares. Todas usan motores nucleares primitivos y armas de proyectiles básicas. Sus estaciones orbitales están ligeramente armadas. Esta debería ser una de nuestras victorias más fáciles. Bestor sonrió, mostrando hileras de dientes afilados. Excelente. Comiencen los procedimientos de intimidación estándar. Destruyan algunas de sus estaciones exteriores para demostrarles que vamos en serio. Eso suele convencerlos de rendirse rápidamente. De vuelta en el búnker, el presidente Morrison tomó su decisión. Almirante Hayes, general Sullivan, tienen mi autorización completa. Háblenme de este proyecto clasificado. Los 2 hombres se miraron una vez más. El almirante Hayes respiró hondo. Señor, ¿qué diría si le dijera que la verdadera fuerza militar de la Tierra ha estado oculta durante los últimos 15 años? ¿Y si todo lo que los alienígenas creen saber sobre nosotros es completamente erróneo? La sala quedó en silencio. El presidente Morrison se inclinó en su silla. Diría que es mejor que empiecen a hablar ahora mismo. El almirante Hayes se dirigió al frente de la sala y activó la gran pantalla de la pared. La pantalla mostraba lo que parecía ser un espacio vacío con la luna de Júpiter, Europa, visible en la distancia. Hace 15 años, encontramos algo en el sistema solar exterior, comenzó Hayes. Una sonda de una civilización desconocida se estrelló en una de las lunas de Saturno. Dentro de esa sonda, descubrimos tecnología más allá de nuestros sueños más salvajes. El presidente Morrison se inclinó hacia adelante. ¿Qué tipo de tecnología? El general Sullivan pulsó un botón en su control remoto. La pantalla cambió para mostrar dibujos técnicos y fotografías de extraños componentes metálicos. Materiales avanzados, señor. Sistemas de energía que hacen que nuestros reactores nucleares parezcan velas, y lo más importante, planos para armas y naves. La secretaria Carter miró las imágenes fijamente. ¿Por qué no se me informó de esto? Porque no estábamos seguros de que funcionaría, respondió Hayes. La tecnología era tan avanzada que nuestros mejores científicos pasaron años solo tratando de entender lo básico. Decidimos mantenerlo en secreto hasta que supiéramos con certeza lo que podíamos construir. La pantalla cambió de nuevo, mostrando imágenes de la construcción de lo que parecía ser una instalación subterránea masiva. Trabajadores con trajes ambientales se movían alrededor de enormes piezas de maquinaria. Construimos un astillero secreto bajo el hielo de Europa, explicó el general Sullivan. La superficie helada de la luna oculta todas las firmas de energía de nuestra construcción. Llevamos 12 años trabajando allí, construyendo algo que la galaxia nunca ha visto. El presidente Morrison observaba las imágenes con creciente asombro. El sitio de construcción era enorme, mucho más grande que cualquier cosa que la Tierra hubiera construido. ¿Qué construyeron exactamente?
El almirante Hayes sonrió por primera vez desde que comenzó la reunión. Construimos un superportaaviones, señor. La nave de guerra más grande de la historia humana. La llamamos el US Titán. La pantalla se llenó con una imagen que dejó a todos en la sala boquiabiertos. La nave era inmensa, más allá de toda imaginación, extendiéndose por kilómetros en todas direcciones. Su casco brillaba con un color plateado de otro mundo, y extrañas luces azules pulsaban a lo largo de su superficie. ¿Qué tan grande es?, susurró la secretaria Carter. 15 kilómetros de largo, señor, respondió Hayes. Lleva 500 de los cazas más avanzados jamás construidos. Cada caza es más potente que nuestro mejor crucero. El propio Titán está armado con armas que podrían destruir una flota entera. El presidente Morrison se levantó lentamente. ¿Y están seguros de que esto funcionará contra los alienígenas? El general Sullivan asintió con confianza. Señor, la tecnología que encontramos provenía de una civilización mucho más avanzada que los sapirianos. Hemos probado cada sistema. El Titán está listo para la batalla. Muy por encima de la Tierra, el almirante Bestor se estaba impacientando. Les había dado a los humanos su ultimátum, y ahora era el momento de mostrarles las consecuencias de la resistencia. Apunten a su estación minera orbital, ordenó. Destruyanla por completo. El cañón principal de la nave insignia sapiriana se cargó con energía letal. Un rayo de plasma sobrecalentado salió disparado y golpeó la estación humana. La explosión se pudo ver desde la superficie de la Tierra, un destello brillante en el cielo nocturno. Envíen otro mensaje al planeta, ordenó Bestor. Díganles que les quedan 48 horas. De vuelta en el búnker, los informes de la destrucción de la estación llegaron a la reunión de emergencia. 23 personas habían muerto en el ataque y los alienígenas habían dejado claro su punto. Necesitamos activar el Titán ahora, instó el general Sullivan. El almirante Hayes consultó su reloj. El capitán Turner ya está comenzando la secuencia de activación, pero, señor, debemos ser muy cuidadosos con esto. Si nos movemos demasiado pronto, los alienígenas podrían detectar lo que estamos haciendo y pedir refuerzos. El presidente Morrison miró la pantalla táctica que mostraba la posición de la flota alienígena. ¿Cuánto tiempo necesitan? 24 horas como mínimo, respondió Hayes. El Titán ha estado en modo de hibernación para evitar ser detectado. Poner todos los sistemas en línea lleva tiempo, especialmente las armas principales. Mientras tanto, en el astillero oculto bajo el hielo de Europa, el capitán Alex Turner recibió el mensaje encriptado que había estado esperando. El hombre alto y callado había comandado el proyecto Titán durante 3 años, supervisando las fases finales de construcción y prueba. María, inicia la secuencia de despertar, ordenó a su ingeniera jefe. La ingeniera jefe María Rodríguez había trabajado en la tecnología alienígena más tiempo que nadie. Entendía los extraños sistemas de energía mejor que los científicos originales que los habían descubierto. Motores cuánticos activándose, capitán. Tiempo estimado para potencia total, 18 horas. Por toda la inmensa nave, los sistemas inactivos comenzaron a activarse. Las luces parpadearon en pasillos que habían estado oscuros durante meses. La inteligencia artificial del Titán, construida con tecnología híbrida humana y alienígena, comenzó a ejecutar diagnósticos en cada sistema. El Dr. Ben Parker, jefe del equipo de investigación de xenotecnología, monitoreaba los sistemas de armas desde su laboratorio en las profundidades de la nave. Las armas se basaban en principios que la ciencia humana nunca había encontrado. En lugar de usar balas o rayos de energía, manipulaban la gravedad en el propio espacio. Todos los sistemas de armas en verde, capitán, informó el Dr. Parker. La lanza gravitacional se está cargando normalmente. Las compuertas de la bahía de cazas responden a los comandos. El capitán Turner caminó hacia el ventanal principal del puente. A través del grueso hielo sobre ellos, apenas podía ver las estrellas. Pronto, el Titán se liberaría de su escondite y sorprendería a la galaxia. En el puente, la teniente comandante Kate Brooks coordinaba con la flota restante de la Tierra.
Las pocas naves que la humanidad había mostrado abiertamente se estaban moviendo a posiciones defensivas alrededor del planeta. Servirían como señuelos, haciendo que los alienígenas pensaran que lo sabían todo sobre la fuerza militar de la Tierra. Capitán, mensaje entrante del almirante Hayes, informó el oficial de comunicaciones Ryan Bell. El capitán Turner activó el canal seguro. El almirante Hayes apareció en la pantalla, con aspecto cansado pero decidido. Alex, los alienígenas acaban de destruir la estación minera 7. Van en serio con su ultimátum. Estaremos listos, señor, respondió Turner. El Titán emergerá en 18 horas. Asegúrese de que su gente esté preparada para lo que sucederá después. El almirante Hayes asintió. El presidente ha autorizado el combate total. Muéstrenles de lo que la humanidad es realmente capaz. De vuelta en la nave insignia alienígena, el comandante Sachlin revisaba los datos de los sensores del sistema de Júpiter. Extrañas lecturas de energía provenían de Europa, pero parecían actividad geológica natural. Señor, ¿deberíamos investigar estas lecturas?, le preguntó al almirante Bestor. El comandante alienígena miró los datos con desdén. Ignórenlo. Estos mundos primitivos siempre tienen firmas de energía inusuales. Concéntrense en vigilar los movimientos de su patética flota. Mientras el largo ciclo diurno de Europa continuaba, en las profundidades del hielo, la nave de guerra más poderosa jamás construida por manos humanas despertaba lentamente de su letargo. La galaxia nunca volvería a ser la misma. Quedaban 24 horas para la fecha límite de los alienígenas cuando el capitán Turner dio la orden que lo cambiaría todo. Inicien la secuencia de emersión, ordenó desde el puente del Titán. En las profundidades de la superficie helada de Europa, máquinas masivas comenzaron su trabajo. Cargas térmicas derritieron kilómetros de hielo que habían ocultado al superportaaviones durante años. El proceso creó enormes nubes de vapor que se elevaban hacia la superficie como géiseres. La ingeniera jefe María Rodríguez monitoreaba la ruptura desde su estación de control. Profundidad del hielo ahora a 2 kilómetros, capitán. Integridad del casco manteniéndose al 100%. Deberíamos llegar a la superficie en 30 minutos. A lo largo de la nave, los miembros de la tripulación sintieron las vibraciones mientras el Titán se elevaba lentamente de su prisión de hielo. Muchos de ellos nunca habían visto su nave desde el exterior. Habían vivido y trabajado en la instalación oculta durante años, sabiendo que algún día emergerían para defender la Tierra. La teniente comandante Kate Brooks coordinaba con la flota visible de la Tierra. Las viejas fragatas y cruceros se estaban moviendo en lo que parecía ser una desesperada formación defensiva alrededor del planeta. Para cualquier observador, parecía que la humanidad estaba haciendo una última resistencia con armas obsoletas. Almirante Hayes, aquí control del Titán, informó Kate por el canal seguro. Estamos listos para la emersión. ETA a la superficie en 28 minutos. En la Tierra, el almirante Hayes observaba la pantalla táctica con creciente tensión. La flota alienígena se había acercado al planeta, preparándose claramente para su asalto final. El tiempo se estaba acabando. Entendido, Titán. Todas las fuerzas de la Tierra están en posición. Hagan que valga la pena. Muy por encima de Europa, las primeras señales de la emersión del Titán se hicieron visibles. Aparecieron grietas en la capa de hielo de la Luna, extendiéndose como una telaraña. Vapor y gas brotaron de las crecientes fisuras, creando un espectáculo que habría sido hermoso en otras circunstancias. El enorme casco del Titán finalmente rompió el hielo con un estruendo atronador que resonó por la Luna sin aire. Trozos de hielo del tamaño de edificios salieron volando de la nave mientras ésta continuaba ascendiendo. El verdadero tamaño del superportaaviones se hizo evidente cuando despejó la superficie por completo. «Dios mío», susurró el Dr. Ben Parker mientras observaba desde la cubierta de observación. «Realmente lo hicimos». El casco de la nave brillaba a la luz del sol, sus materiales híbridos alienígenas reflejaban la luz de formas que parecían casi mágicas. Energía azul recorría los canales construidos en el blindaje exterior, y las enormes bahías de hangares ya comenzaban a abrirse. El capitán Turner, de pie en el puente,
observaba su nave emerger al espacio por primera vez. Todas las estaciones informen de su estado. Sistemas de armas totalmente operativos, informó el Dr. Parker. Motores a plena potencia, añadió María Rodríguez. Escuadrones de cazas listos para el lanzamiento, confirmó el líder de escuadrón Ryan Bell. Pero la emersión del Titán no había pasado desapercibida. Sensores automatizados por todo el sistema solar detectaron la masiva firma de energía, y las lecturas fueron transmitidas a las estaciones de monitoreo en la Tierra y Marte. En la nave insignia alienígena, el comandante Sachlin revisaba datos rutinarios de los sensores cuando una alerta parpadeó en su pantalla. Señor, estamos detectando actividad inusual en el sistema de Júpiter. El almirante Bestor estaba planeando el asalto final a la Tierra cuando llegó la interrupción. ¿Qué tipo de actividad? Grandes lecturas de energía desde Europa, señor. Mucho más grandes que cualquier cosa que hayamos visto de la tecnología humana. El comandante alienígena miró los datos con leve interés. Probablemente una operación minera o una planta de energía. Estos humanos usan tecnología nuclear primitiva que genera un desperdicio masivo de energía. Señor, las lecturas no se parecen a nada en nuestra base de datos, insistió Sachlin. Los patrones de energía no coinciden con ninguna tecnología humana conocida. Bestor desestimó la preocupación con un gesto de su mano con garras. Comandante, hemos conquistado 47 mundos. He visto todo tipo de tecnología primitiva que estas especies pueden producir. Concéntrese en el próximo asalto. De vuelta en el Titán, el capitán Turner recibía informes de todos los departamentos. Los sistemas de la nave funcionaban perfectamente, pero aún necesitaban llegar a la Tierra antes de que los alienígenas atacaran. Navegación, fije rumbo a la Tierra a máxima velocidad. Sí, capitán. Tiempo de viaje estimado a plena potencia, 16 horas. Turner frunció el ceño. Eso los pondría en la Tierra con solo 8 horas de sobra antes de la fecha límite alienígena. Sería ir muy justos de tiempo. Mientras tanto, las fuerzas de defensa de la Tierra hacían sus propios preparativos. La flota visible se había dispuesto para parecer lo más amenazante posible. A pesar de que todos sabían que no era rival para la armada alienígena, el coronel Esteve Martínez estaba a bordo del crucero Hartford, una de las naves más modernas de la Tierra. Observó la flota alienígena a través de sus binoculares y sintió un escalofrío recorrer su espalda. Cada nave alienígena era masiva, repleta de armas que podrían destruir su nave de un solo disparo. Señor, transmisión entrante del comando de la flota, informó su oficial de comunicaciones. El almirante Hayes apareció en la pantalla, con aspecto sombrío pero decidido. A todas las naves, aquí el comando de la flota. Mantengan sus posiciones actuales y prepárense para el combate. La ayuda está en camino, pero necesitamos ganar tiempo. El coronel Martínez se preguntó qué tipo de ayuda podría llegar a tiempo para marcar la diferencia. Los alienígenas tenían una potencia de fuego y unos números abrumadores, pero él había servido en el ejército de la Tierra durante 20 años y seguiría las órdenes sin importar qué. En el Titán, los preparativos para la batalla continuaban a un ritmo frenético. La comandante Amy Foster supervisaba las comprobaciones finales de los escuadrones de cazas. Cada piloto había entrenado durante años usando simuladores, pero ninguno había volado su avanzada nave en combate real. Todos los escuadrones listos para el lanzamiento, le dijo al capitán Turner. Los pilotos están ansiosos por mostrarles a estos alienígenas lo que la ingeniería humana puede hacer. La mayor Kelly Davis lideraba el primer escuadrón de cazas. Había sido una de las pilotos de prueba de la nueva nave y conocía sus capacidades mejor que nadie. Los cazas eran rápidos, maniobrables y estaban armados con armas basadas en la misma tecnología alienígena que impulsaba al propio Titán. Recuerden su entrenamiento, dijo a sus pilotos por el sistema de comunicación. Estos alienígenas creen que somos primitivos. Demostrémosles lo equivocados que están. Mientras el Titán se dirigía a toda velocidad hacia la Tierra, su tripulación hacía los preparativos finales para la batalla que determinaría el destino de la humanidad. En la enfermería de la nave,
El doctor Paul Kim se preparaba para las bajas. En la armería, los técnicos de armas cargaban la última de las municiones exóticas. En las salas de máquinas, los técnicos monitoreaban los motores cuánticos que impulsaban la enorme nave a través del espacio más rápido de lo que cualquier nave humana había viajado jamás. El capitán Turner estaba de pie en el ventanal principal del puente, observando las estrellas pasar. Pronto, esas mismas estrellas serían testigos de una batalla que sacudiría a la galaxia. Los alienígenas creían saberlo todo sobre la fuerza militar humana. Estaban a punto de descubrir cuán equivocados habían estado. Capitán, mensaje entrante de la Tierra, informó el oficial de comunicaciones. El presidente Morrison apareció en la pantalla, con aspecto cansado pero esperanzado. Capitán Turner, todo el planeta cuenta con usted y su tripulación. Muéstrenles de lo que la humanidad es verdaderamente capaz. Turner asintió con gravedad. No le defraudaremos, señor. El Titán está listo para la batalla. El Titán llegó a la Tierra con solo 2 horas de margen antes de la fecha límite alienígena. El capitán Turner observó a través de las ventanas del puente cómo su enorme nave tomaba posición detrás de la luna del planeta, oculta de los sensores de la flota alienígena. Todos los cazas listos para el lanzamiento, informó la comandante Amy Foster. Los pilotos están en sus cabinas esperando su orden. Sistemas de armas cargados y listos, añadió el Dr. Ben Parker desde el centro de control de armas. Turner estudió la pantalla táctica, que mostraba las posiciones de ambas flotas. La pequeña fuerza de fragatas y cruceros de la Tierra parecía insignificante en comparación con la armada alienígena. Pero eso era exactamente lo que querían que el enemigo creyera. Este es el momento, anunció Turner a su tripulación. Hoy le mostraremos a la galaxia que la humanidad no se doblegará ante ningún imperio. Muy por encima de la Tierra, el almirante Vestor se estaba impacientando. La fecha límite se acercaba y los humanos no habían hecho ningún intento de rendirse. Era hora de demostrar todo el poder del imperio sapiriano. Todas las naves, prepárense para el asalto, ordenó. Apunten primero a sus defensas orbitales. Quiero que esos humanos vean cómo se desmoronan sus protecciones antes de que destruyamos sus ciudades. La flota alienígena se movió a formación de ataque. 200 naves de guerra se dispusieron en un patrón letal que había conquistado docenas de mundos. Sus armas comenzaron a cargarse con energía letal. En la estación orbital de la Tierra, las alarmas resonaron por los pasillos. El comandante Jake Morrison observó cómo se acercaban las naves alienígenas y sintió su corazón latir con miedo y anticipación. A todas las estaciones, aquí el mando, transmitió a la flota de la Tierra. Recuerden, solo necesitamos contenerlos por unos minutos. La ayuda está en camino. La batalla comenzó cuando el almirante Vestor dio la orden de disparar. Cientos de rayos de plasma salieron de las naves alienígenas, apuntando a las plataformas orbitales de la Tierra y a la pequeña flota humana. El coronel Esteve Martínez observó desde su crucero cómo se acercaban las armas alienígenas. El rayo de energía golpeó los escudos de su nave, pero para su asombro, los escudos aguantaron más de lo esperado. Los ingenieros de la Tierra habían hecho algunas mejoras en sus defensas, aunque no las suficientes para ganar esta lucha. Devuelvan el fuego, ordenó Martínez. Hagan que paguen por cada disparo. Las naves de la Tierra respondieron con todo lo que tenían. Misiles nucleares y rayos de partículas se dirigieron hacia la flota alienígena, pero la mayoría de las armas fueron absorbidas por los escudos superiores del enemigo. Unos pocos disparos afortunados lograron dañar el blindaje del casco alienígena, pero nada más. El almirante Vestor sonrió mientras observaba la patética resistencia humana. ¿Es esto lo mejor que pueden hacer? Sus armas son como insectos tratando de picar a un dragón. Pero la confianza del comandante alienígena estaba a punto de hacerse añicos. El capitán Turner eligió ese momento exacto para sacar al Titán del lado oculto de la luna. El inmenso superportaaviones apareció en los sensores alienígenas como un fantasma, materializándose de la nada. Sus 15 kilómetros de longitud empequeñecían incluso a los acorazados alienígenas más grandes, y su casco brillaba con patrones de energía que ningún sapiriano había visto jamás. ¿Qué es eso?
jadeó el comandante Sachlin, mirando sus lecturas de sensores con incredulidad. El almirante Vestor se giró para mirar la pantalla táctica, y sus ojos amarillos se abrieron de par en par por la conmoción. Imposible. Los humanos no tienen naves tan grandes. Señor, las lecturas de energía de esa nave están fuera de nuestras escalas, informó Sach, con la voz temblorosa. No utiliza ninguna tecnología de nuestra base de datos. En el puente del Titán, el capitán Turner abrió un canal de comunicación con la flota alienígena. Aquí el capitán Alex Turner del US Titán. Tienen 30 segundos para cesar el fuego y retirarse, o demostraremos por qué atacar la Tierra fue el peor error que su imperio ha cometido jamás. El almirante Vestor se recuperó de su conmoción inicial y gruñó a la pantalla. Una nave, no importa cuán grande sea, no puede derrotar a una flota entera. Todas las naves, apunten a esa monstruosidad. Destruyanla inmediatamente. 50 naves alienígenas giraron sus armas hacia el Titán y dispararon simultáneamente. La potencia de fuego combinada era suficiente para agrietar la corteza de un planeta. Pero cuando los rayos de energía golpearon al superportaaviones, sucedió algo increíble. Los escudos del Titán no solo absorbieron el ataque. Capturaron la energía y la redirigieron de vuelta a los atacantes. Los rayos de plasma alienígenas rebotaron en el casco del portaaviones como la luz reflejada en un espejo, pero amplificados al doble de su potencia original. 3 destructores alienígenas se desvanecieron en brillantes explosiones cuando sus propias armas se volvieron contra ellos. Las naves alienígenas restantes dejaron de disparar. Sus tripulaciones miraban aterradas una tecnología que no podían comprender. Ahora es nuestro turno, dijo el capitán Turner en voz baja. Lancen todos los cazas. Las enormes bahías de hangares del Titán se abrieron como la boca de un antiguo monstruo marino. 500 cazas avanzados salieron en formación perfecta, cada uno pilotado por los mejores aviadores de la Tierra. La mayor Kelly Davis lideró el primer escuadrón mientras se lanzaban hacia la flota alienígena a velocidades imposibles. Su caza era más pequeño que una nave espacial tradicional, pero estaba repleto de armas que podían atravesar cualquier escudo. Recuerden su entrenamiento, dijo a sus pilotos. Rápido, duro y no les den tiempo para pensar. Los cazas humanos golpearon la formación alienígena como un enjambre de avispones furiosos. Sus armas, basadas en la misma tecnología que impulsaba al Titán, atravesaron el blindaje alienígena como si fuera papel. Nave tras nave explotó mientras los pilotos de la Tierra demostraban habilidades que los alienígenas nunca habían encontrado. El almirante Vestor observaba con horror cómo su poderosa flota era destrozada por cazas que se movían como nada que hubiera visto jamás. ¿Cómo es esto posible? ¿De dónde sacaron esta tecnología? El comandante Ryan Bell coordinaba el ataque de los cazas desde el centro de control de vuelo del Titán. Segundo escuadrón, apunten a sus naves de mando. Tercer escuadrón, eliminen sus plataformas de armas. La batalla que los alienígenas esperaban ganar en minutos se estaba convirtiendo en una pesadilla. Los cazas de la Tierra danzaban entre las masivas naves alienígenas. Sus armas encontraban puntos débiles que los ingenieros sapirianos habían considerado inexpugnables. Pero el capitán Turner aún no había terminado. El arma principal del Titán, la lanza gravitacional, se había estado cargando desde que comenzó la batalla. Ahora estaba lista para demostrar el verdadero poder de la ingeniería humana. Apunten a su nave insignia, ordenó Turner al Dr. Ben Parker. El arma disparó sin sonido ni destello, pero sus efectos fueron devastadores. Un rayo de espacio-tiempo distorsionado salió del Titán y golpeó el inmenso acorazado del almirante Vestor. Los escudos de la nave alienígena colapsaron instantáneamente, y su casco comenzó a doblarse y retorcerse mientras la propia gravedad se convertía en un arma. Imposible, susurró Vestor, mientras el blindaje de su nave insignia se desprendía como la piel de una naranja. Ninguna civilización ha dominado la manipulación gravitacional. Por toda la flota alienígena, el pánico comenzó a extenderse. Naves que nunca habían conocido la derrota estaban siendo destruidas por una tecnología que no podían comprender. Capitanes que habían conquistado mundos pedían la retirada.
La controladora de tierra Lisa Johnson observaba desde la superficie de la Tierra cómo las naves alienígenas comenzaban a explotar en la oscuridad de arriba. Cada destello de luz representaba otra victoria para la humanidad. Otro paso hacia la libertad. Capitán, informó la teniente comandante Kate Brooks desde el puente del Titán. La flota enemiga está rompiendo la formación. Están intentando retirarse. Turner estudió la pantalla táctica. Más de la mitad de las naves alienígenas habían sido destruidas o dañadas sin posibilidad de reparación. La poderosa flota sapiriana estaba en plena retirada, su arrogancia reemplazada por el terror. Dejen que algunos escapen, decidió Turner. Necesitan difundir la noticia de lo que ha sucedido hoy aquí. La batalla que se suponía que terminaría con la rendición de la Tierra, en cambio, terminó con la flota más poderosa de la galaxia huyendo para salvar sus vidas, dejando atrás los restos de su orgullo destrozado. El silencio tras la batalla fue ensordecedor. El almirante Vestor estaba sentado en su silla de mando dañada, mirando la pantalla táctica que mostraba la destrucción de su otrora poderosa flota. De las 200 naves que había traído para conquistar la Tierra, solo 30 seguían funcionales, y la mayoría de ellas estaban gravemente dañadas. El capitán Turner abrió un canal de comunicación con la nave insignia alienígena. Almirante Vestor, esta es su última advertencia. Retire sus naves restantes inmediatamente o terminaremos lo que usted empezó. El comandante alienígena miró la pantalla con la derrota en sus ojos amarillos. Su nave insignia apenas se mantenía unida después de que el arma gravitacional hubiera rasgado su casco como si fuera papel de seda. A su alrededor, su tripulación trabajaba frenéticamente para mantener operativos los sistemas de soporte vital. ¿Cómo?, preguntó Vestor en voz baja. ¿Cómo desarrollaron tal tecnología? Nuestra inteligencia informó que los humanos eran una especie primitiva con armas nucleares básicas. Turner sonrió con frialdad. Su inteligencia era exactamente lo que queríamos que creyeran. La humanidad aprendió hace mucho tiempo que la mejor defensa es dejar que tus enemigos te subestimen. En la Tierra, el presidente Morrison observaba las secuelas desde el búnker subterráneo. El espacio orbital del planeta estaba lleno de escombros de naves alienígenas destruidas, pero ni una sola nave humana se había perdido. Fue la victoria militar más completa de la historia de la Tierra. Señor presidente, dijo el almirante Hayes, estamos recibiendo solicitudes de rendición de 17 naves alienígenas. El resto intenta retirarse hacia el borde del sistema solar. Déjenlos ir, decidió Morrison. Pero primero, quiero dirigirme a su liderazgo. Mientras tanto, en todo el imperio sapiriano, la noticia de la derrota se extendía como la pólvora. En el mundo capital de Sepir Prime, el emperador Corfax recibió el increíble informe del oficial de comunicaciones superviviente del almirante Vestor. Toda la tercera flota destruida por una sola nave humana, siseó el emperador con incredulidad. Esto es imposible. Los humanos apenas son capaces de viajar entre estrellas. Su Majestad, lo presencié yo mismo, respondió el oficial de comunicaciones, con la voz temblorosa. Sus armas usan tecnología que nunca hemos visto. Sus cazas se mueven más rápido de lo que nuestros sensores pueden rastrear. Volvieron nuestras propias armas contra nosotros. De vuelta en la Tierra, el capitán Turner estaba en la cubierta de observación del Titán con sus oficiales superiores. El inmenso superportaaviones flotaba pacíficamente en el espacio, su trabajo completo. A su alrededor, la pequeña flota de la Tierra comenzaba las operaciones de rescate de los supervivientes alienígenas. Capitán, dijo la comandante Amy Foster. Los sensores de largo alcance están detectando múltiples naves acercándose desde diferentes direcciones. No son sapirianas. El Dr. Ben Parker revisó sus instrumentos. Las firmas de energía coinciden con naves centauranas, veganas y altarionas. La noticia se está extendiendo rápido. Turner asintió. Se lo esperaba. La noticia de la batalla llegaría a todos los rincones de la galaxia en cuestión de días. La Tierra acababa de anunciarse como una potencia importante, y todos querrían saber más. El presidente Morrison decidió que era hora de revelar toda la verdad. Convocó una sesión de emergencia del Consejo Galáctico,
la organización laxa que gobernaba las relaciones entre las civilizaciones estelares. Compañeros seres, comenzó Morrison, dirigiéndose a representantes de docenas de mundos. Hoy marca un nuevo capítulo en la historia galáctica. Durante demasiado tiempo, el Imperio Sapiriano ha aterrorizado a civilizaciones pacíficas. Hoy, ese reinado de terror termina. La Cámara del Consejo Galáctico estalló en susurros de asombro. Muchos de los representantes habían perdido sus propios mundos por la conquista sapiriana y habían asumido que la Tierra sufriría el mismo destino. El director de inteligencia Tom Wilson dio un paso adelante para dirigirse a la Asamblea. Estoy autorizado a revelar que la Tierra se ha estado preparando en secreto para este momento durante 15 años. Las naves que han visto hoy representan solo una fracción de nuestra verdadera capacidad militar. La revelación causó ondas de choque entre los representantes reunidos. Wilson activó una pantalla holográfica que mostraba a otros 7 astilleros masivos ocultos por todo el sistema solar. Cada uno construyendo superportaaviones idénticos al Titán. El US Titán tiene 7 naves hermanas actualmente en construcción, anunció Wilson. En 2 años, la Tierra poseerá la flota más poderosa de la galaxia conocida. En los mundos alienígenas que habían sido conquistados por el Imperio Sapiriano, la noticia trajo esperanza por primera vez en décadas. Los movimientos de resistencia que habían sido aplastados comenzaron a reorganizarse. Planetas que se habían rendido sin luchar comenzaron a reconsiderar sus posiciones. El capitán Turner recibió un mensaje prioritario del gobierno de la Tierra. El presidente Morrison apareció en la pantalla, con aspecto cansado pero satisfecho. Capitán, lo asciendo a almirante y lo pongo al mando de la nueva flota de defensa solar. Sus acciones de hoy han cambiado el equilibrio de poder en esta galaxia. Turner aceptó el ascenso con tranquila dignidad. Gracias, señor. El Titán y su tripulación están listos para lo que venga. Pero la mayor revelación estaba aún por llegar. El Dr. Ben Parker había estado analizando la tecnología alienígena que habían capturado durante la batalla, y lo que descubrió sorprendería incluso a los líderes de la Tierra. Presidente Morrison, informó Parker desde su laboratorio. He hecho un descubrimiento increíble sobre la tecnología que usamos para construir el Titán. Morrison apareció en el canal de comunicación seguro. ¿Qué tipo de descubrimiento, doctor? Parker respiró hondo. Señor, la sonda alienígena que encontramos hace 15 años no era de una civilización desconocida. Las firmas cuánticas en la tecnología coinciden con nuestros propios patrones de ADN. La sonda vino del futuro de la Tierra. La implicación era sobrecogedora. La humanidad no solo había descubierto tecnología alienígena. Habían descubierto su propia tecnología futura, enviada atrás en el tiempo para asegurar su supervivencia. Los artefactos fueron dejados por nuestros propios descendientes, continuó Parker. Viajaron atrás en el tiempo para darnos las herramientas que necesitábamos para derrotar al Imperio Sapiriano y reclamar nuestro lugar entre las estrellas. El presidente Morrison miró la pantalla con asombro. Me está diciendo que nos salvamos a nosotros mismos. En cierto modo, sí, señor. Nuestros yo futuros sabían de la amenaza sapiriana y se aseguraron de que estuviéramos preparados para ella. A medida que la noticia de la victoria de la humanidad se extendía por la galaxia, otros 3 imperios alienígenas enviaron emisarios diplomáticos a la Tierra solicitando contacto pacífico. El Consorcio de Andrómeda, la Alianza de Orión y la Federación Melánica querían establecer acuerdos comerciales y militares con la nueva potencia galáctica. El almirante Turner, ahora al mando de la nave más temida de la galaxia, se encontraba una vez más en la cubierta de observación del Titán. La Tierra flotaba pacíficamente abajo, ya no amenazada por una invasión alienígena. El planeta azul que había parecido tan vulnerable solo unos días antes era ahora el centro de un nuevo orden galáctico. La comandante Amy Foster se unió a él en el ventanal. Almirante, ¿qué cree que pasará ahora? Turner sonrió mientras observaba naves de una docena de civilizaciones diferentes llegar para presentar sus respetos a la humanidad. Creo que la galaxia se ha vuelto un lugar mucho más interesante. El Imperio Sapiriano, que había gobernado a través del miedo durante siglos,
comenzó a desmoronarse a medida que sus mundos súbditos declaraban su independencia. El almirante Vestor, con su carrera y su imperio en ruinas, pasaría el resto de su vida preguntándose cómo había subestimado tan completamente a los humanos. La Tierra había ocultado su verdadera fuerza durante 15 años, dejando que la galaxia creyera que la humanidad era débil y primitiva. Ahora que el secreto había sido revelado, ningún imperio volvería a cometer el error de subestimar a la especie que había dominado el tiempo mismo para asegurar su propia supervivencia. La era de la expansión humana en la galaxia había comenzado.